Qué bueno todas las cosas que estamos contando y muchas más cosas que quizás se quedan ahí en el tintero. Que si quieres no las dejes en el tintero, dímelo y las contamos. Toda la bendición de Dios para que nos gocemos y eso también traiga fe a nuestras vidas. Si lo hizo con mi hermano en la fe, lo puede hacer conmigo, Dios. ¿Sí? Yo lo creo. Yo quiero compartir algo y un poquito lo compartí con algunos hermanos en una reunión, pero hoy quiero compartirlo con toda la iglesia. Gracias, hermano. No me dicen nada y se quedan ahí bueno, un día los voy a dejar ahí todo el día de pie. Si aguanto yo, aguantan ellos, ¿no? ¿Tú no aguantas? La necesidad que tenemos de ser guiados por el Espíritu Santo, hermanos. Yo le pido al Señor que nos ayude a escuchar este mensaje. Que nos ayude a entender este mensaje. Y que nos ayude a creerlo. Que nos ayude a creerlo. Porque creo que es una necesidad que tenemos el pueblo de Dios, pues una necesidad urgente. Cierra tus ojos por un momentito. Y dile al Señor que quieres recibir su palabra. Dile, quiero recibir tu palabra. Dile, Señor, siembra tu palabra en mí y que cumpla el propósito para el cual tú la envías. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Siémbrala en nosotros y háblanos por tu Espíritu. Señor, que tu palabra, que es verdad, rompa toda mentira, toda falsa enseñanza. Tu palabra, que es luz, disipe toda tiniebla en nuestro interior. Y por tu palabra tú nos guíes, Señor. Por tu palabra tú nos bendigas. Te necesitamos, Señor. Háblanos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Abrimos nuestro oído a ti, en el nombre de Jesús. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Necesitamos la guía del Espíritu Santo, con urgencia. Porque estamos viviendo muchas presiones. Estamos viviendo muchas presiones y las presiones pueden llevarnos a tomar decisiones erradas. Yo quiero que leamos en Efesios capítulo 5 unas palabras que hemos leído muchas veces, de las cuales hemos predicado muchas veces. Forman parte de nuestra idiosincrasia pentecostal. Están ahí sembradas en nosotros. Y hoy yo quiero volver a recordarlas y permitir que el Espíritu Santo por medio de ellas nos hable. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 18. Yo voy a leer en una versión que se llama Dios habla hoy. Dice así, por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Dice, no se emborrachen. Te voy a hacer una paráfrasis mía. No se llenen del mundo, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Llénense del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vivir en la voluntad de Dios, en estos momentos decisivos, en estos tiempos malos. Llenos del Espíritu Santo para no vivir de cualquier manera, no vivir neciamente, tontamente.
Llénense del Espíritu Santo, no se llenen del mundo. Y dice Isaías 32:15. Isaías 32:15. Qué palabra más preciosa esta. Isaías 32:15. Está hablando de momentos difíciles. Y ahí en Isaías 32, versículo 15, para y dice, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? O sea, hasta aquí. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Dice, y el desierto se convertirá en campo fértil. Allí donde el Espíritu es derramado, allí cambia todo. Allí donde el Espíritu es derramado, allí viene llenura. Allí donde el Espíritu es derramado, allí se cambia lo seco, lo estéril, lo desierto, por fertilidad, por abundancia. Pero eso lo tenemos que entender nosotros, tú y yo, hoy, ya, porque los tiempos son malos. Si el Espíritu Santo se va a derramar en ti, va a cambiarlo todo y te va a hacer transitar hacia la llenura, hacia la bendición. Te va a sacar de la sequía, de la soledad. Pero necesitamos entenderlo y eso es lo que nos dice Efesios 5. Nos dice, no sean necios. Es decir, pudiendo saber, viven como si no supieran. Eso es el necio. El necio no es el que no sabe, porque el que no sabe, porque no sabe, no sabe. El necio es el que pudiendo saber o el que sabiendo no aprovecha ese recurso para vivir como tiene que vivir. Y es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? Tú sabes. Tú sabes. Iglesia, miren, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Cuántos llevan en esta congregación más de 25 años? Bueno, en esta congregación, mira, lo voy a hacer todavía más precioso, más como es. ¿Cuántos llevan en el Señor más de 25 años? Más de 25 años. Levanta tu mano. ¿Sabes lo que te está diciendo el Señor? Tú sabes. Espérate, déjala levantar, porque al final se va a levantar toda. ¿Cuántos llevan en el Señor más de 15 años? Mira. ¿Cuántos llevan en el Señor más de 5 años? ¿Y por qué os da tanta pereza o vergüenza levantar la mano? Levántala, yo tienes ahí, que yo te vea para yo saber cómo va la cosa. Miren, hermanos, ¿saben lo que nos está diciendo el Señor a todos nosotros? Nosotros sabemos. Y nos está diciendo otra cosita. No seas necio. Porque entonces vas a vivir en estos tiempos malos desperdiciando tu vida. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor en Efesios 5? No te llenes del mundo. Sí, estás en el mundo, pero no eres del mundo. Sí, el Señor te provee por medio del mundo, pero no eres del mundo. No ames el mundo, no te llenes del mundo. Llénate de mi Espíritu Santo para vivir en abundancia. Son días malos los que nos está tocando vivir. Y los creyentes en Jesucristo necesitamos como nunca la ayuda del Espíritu Santo. Como nunca. Bueno, no solo en los días malos, los creyentes en Cristo necesitan el Espíritu Santo en todo tiempo. En todo tiempo. Es una prioridad vivir llenos del Espíritu Santo antes que vivir llenos de este mundo. Porque no estamos llamados a vivir de cualquier manera, estamos llamados a vivir en la voluntad de Dios. A mí me gusta escuchar esos testimonios. Cuando me dicen, ¿cómo es que yo no puedo estar alegre y vivo amargado cuando tengo el espíritu de vida, el espíritu de gozo, el espíritu de verdad, el espíritu de poder dentro de mí y se produce un cambio? O dicen, yo estaba trabajando y vivía esclavizado, esclavizada y de repente, aunque gane menos, yo cambio. Porque para mí es importante la libertad. De eso se trata, de no vivir neciamente, de no vivir de cualquier manera, de vivir agarrados a la voluntad de Dios, aunque gane menos. Porque yo no vivo para el dinero, yo uso el dinero para vivir. Ese es tiene que ser el criterio del cristiano. El cristiano no vive para el dinero, usa el dinero para vivir. Yo no puedo ser esclavo del dinero. Yo no soy siervo del dinero. El dinero es siervo mío. Tenga poco o mucho. Estos testimonios que hemos escuchado evidencian que tenemos hambre de la voluntad de Dios y que sabemos. Porque sabiendo lo que sabemos con los años que llevamos en el Señor,
Lo que nos haría falta es que llegara ya una voz del cielo o bajara un ángel con un pergamino y nos llamara necios. Terrible a estas alturas. Yo creo que por eso viene esta palabra de hoy. Y viene con una palabra que hemos leído, hemos predicado, hemos estudiado, de la cual presumimos los pentecostales. Llénense del Espíritu Santo. Y nos está diciendo el Señor, sí, eso, llénense del Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Llénense del Espíritu Santo. No hay algo más feo que ver un cristiano con hambre del mundo. ¿Cómo le suelen llamar? Mundano, ¿saben la palabra? ¿Por qué? Porque es que no hay nada más feo que un cristiano hambriento por las cosas del mundo. Es lo que nos está diciendo el Señor. A estas alturas, ya no más llenos del mundo. Porque sabemos las consecuencias de lo que trae la vida en el mundo. A estas alturas llenos de Dios, para vivir en la voluntad de Dios. Porque allí donde llena Dios, dice Isaías 32:5, que lo seco es cambiado por fértil. Que el desierto es transformado en campo fértil. Si siguen leyendo, que yo no lo he terminado de leer, dice, y el campo fértil es estimado por bosque. O sea, es que hay abundancia. Para nada estoy diciendo que dejemos nuestro trabajo, por Dios. Y lo mismo, el Señor te dice, aguanta un poquito en tu trabajo. Que también hay que saber aguantar, ¿no? No estoy hablando de eso. ¿Saben de lo que estoy hablando? Porque lo saben. Porque lleváis 5, 10, 15, 20, 25, 30 años en el Evangelio. Lo saben. Porque esta palabra la habrán recibido ¿cuántas veces? Es prioridad vivir llenos del Espíritu Santo, no tontamente. Estos días son malos, ejercen presión. Sí, yo lo creo. Hay demonios que están dirigiendo empresas. Y yo estoy convencido de que vino más presión sobre ti que sobre el resto. Convencido de eso. Llamados a presionar al creyente. Por eso necesitamos vivir llenos del Espíritu Santo. Hay una palabra en Isaías capítulo 11, y yo creo que es de urgente necesidad que la metamos hasta las entrañas en nuestras vidas. Isaías capítulo 11 y versículo 2. Dice así, mi hermano, este es el Espíritu que va a venir sobre ti, que ya está sobre ti, que te va a volver a llenar, va a volver a venir sobre ti. Dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Está hablando del siervo del Señor, y el Espíritu del Señor es también ahora el que viene a reposar sobre su iglesia. Mira este Espíritu. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor. ¿Espíritu de qué? Mira y métete esto hasta los tuétanos. Espíritu de sabiduría. El Espíritu que está sobre ti y te llena. Espíritu de inteligencia. Espíritu de consejo. Espíritu de consejo, de prudencia, de equilibrio. Espíritu de consejo. Hay un consejo que viene del Espíritu para ti, mi hermano, para que no hagas las cosas a las tontas ni a las locas. Para que no hagas las cosas de cualquier manera. Dice espíritu de poder, espíritu de conocimiento, de entendimiento, de relación con Dios profunda, espíritu de temor del Señor. Ese espíritu que nos tiene que llenar, como dice Pablo a los Efesios y nos dice a nosotros, ese espíritu, como dice Isaías, va a venir para guiarnos en la voluntad de Dios. El Espíritu Santo que vive en ti y en mí nos va a ayudar a transitar por esta vida en la voluntad de Dios conforme a su palabra. Nos va a ministrar sabiduría, nos va a ministrar inteligencia, nos va a aconsejar. ¿Sabe cuál es el asunto? Que llega un momento en que dice la palabra de Dios, no hay más sordo que mi siervo. No me miren solo a mí. Que siervo del Señor es la iglesia del Señor también. Pero llega un momento a decir el Señor, no hay más sordo que mi pueblo.
porque hay espíritu de consejo para él, de inteligencia y de sabiduría, y escucha al mundo y toma decisiones. El Espíritu Santo es espíritu de sabiduría, de inteligencia y de dirección para tu vida. Te va a suministrar sabiduría. Está en el Nuevo Testamento, está en el libro de Santiago, en la carta que escribe a Santiago. Dice, ¿quién necesita para llegar a ser completo, para llegar a vivir en plenitud? ¿Quién necesita? Como diciendo, vas a tener que tomar decisiones para caminar una vida que merezca la pena vivirse. Dice, pues entonces, ¿quién necesita sabiduría? Dice, pues pídasela a Dios. Dice eso Santiago. Pídasela a Dios. Pídele consejo a Dios. Un poquito de paciencia porque te voy a dirigir a un momento que muchos hemos vivido, si no estamos viviendo o vamos a vivir. Hermano, el Evangelio de Juan dice, de parte del Señor Jesús, que el Espíritu Santo, el Espíritu que está sobre ti es Espíritu de verdad, que te va a guiar a toda la verdad. Pero dice algo más interesante todavía. Dice a continuación el Señor, el Espíritu Santo va a tomar de lo mío y os lo va a dar, os lo va a hacer saber. Y ahora vamos a hablar de eso. El Espíritu Santo te va a guiar con la verdad de Jesucristo. Escucha bien esto, te lo voy a repetir. Porque es necesario que te metas esto en la cabeza. El Espíritu Santo te guía, te hace inteligente, sabio, te da consejos con la palabra del Señor. La del Señor. Te lo voy a volver a decir, la del Señor. Y con esa palabra es con la que te muestra el camino, dice el Salmo, lámpara es a mis pies. Dígalo, dígalo. Tu palabra y lumbrera. ¿Quién te va a alumbrar el camino? El Espíritu Santo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Cuántos no saben hacia dónde ir? ¿Cuántos no saben qué decisión tomar? ¿Sabe quién va a alumbrar tu camino? ¿Sabe quién va a guiar tus pasos? El Señor. ¿Pero con qué? Con la palabra de Dios. Te voy adelantando ya el tema. No con el deseo de tu corazón. El Señor no guía tomando yo decisiones conforme al deseo de mi corazón y luego viniendo al altar como un desesperado diciendo, Señor, bendíceme el camino que estoy caminando. Ay, ay, ay. No es así la fórmula. La fórmula no es, he decidido porque esto es lo que deseaba y ahora vengo aquí y pido que bendigas ese camino. Esa no es la fórmula. La fórmula es, dime tú por dónde tengo que caminar y entonces sí, bendíceme en ese camino. El Espíritu guía con la verdad de Jesucristo. El Espíritu con la verdad es el que alumbra tu camino. El Espíritu es el que con la verdad te edifica. Dice Efesios que en amor y en verdad es que somos edificados. Hermano, las decisiones que van a tomar, si van a hacer un bien para tu vida, si van a construir tu vida, si van a levantarte de lo que ha sido demolido, destrozado, desgastado, va a ser con la verdad. Va a ser con la verdad. Y entonces con esa verdad sí te va a edificar. No pienses que porque alguien te robó, ahora porque tú robes va a ser edificado. No. Porque esa no es la verdad de Jesucristo y con esa es con la que trabaja el Espíritu Santo. Con la verdad el Espíritu Santo es con la que te va a sostener. Por más que soplen vientos huracanados contra tu vida, dice Mateo capítulo 7, tu vida no va a ir a la ruina. Pero ¿cómo habrás tenido que edificar? Con la verdad de Jesucristo. La verdad es que la que te va a mostrar el camino, va a edificar tu vida, te va a sostener, te va a hacer libre del pecado y te va a hacer libre del enemigo. Hermanos, muchas veces queremos salir de presiones que ciertamente vienen del enemigo, pero la única forma que hay de salir de presiones es atreviéndose a caminar en la verdad. Cuando Satanás estaba tentando al propio Dios hecho carne, a Jesús el Salvador en aquel desierto, Jesús no se defendió haciendo milagros, porque entonces hubiera caído en la tentación que le estaba poniendo el diablo. Porque le dijo, venga, convierte esas piedras en pan, haz un milagrito.
Porque aquello era un milagrito, convertir una piedra en pan. Podía haber convertido una piedra en un banquete. Él podría haber convertido aquel desierto en un vergel. Podía haber creado frutas nuevas en aquel momento, ¿sí o no? Sí. Pero para salir de las presiones del diablo, Jesús nos enseñó que la forma era diciéndole, escrito está. Necesitamos la guía del Espíritu Santo en la verdad de Dios para caminar en la voluntad de Dios, para saber el camino, para ser edificados, para sostener nuestras vidas, para hacernos verdaderamente libres, para romper planes del enemigo contra nuestras vidas. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine con la verdad. Y ahora pongan atención a esto, hermanos, porque hay situaciones de necesidad. Hay situaciones de deseo y hay situaciones por las que atravesamos de tentación que ejercen presión sobre nuestras vidas. ¿Saben por qué el enemigo quiere presionarnos? Mira lo que dice el Señor en Eclesiastés capítulo 7, versículo 7. Por eso es necesario que tomemos decisiones conforme a la palabra de Dios. Porque quizás por esas presiones podemos tomar decisiones que parecen correctas, pero que no son acordes con la palabra de Dios. La presión es muy peligrosa, hermano. La presión de la necesidad, la presión del deseo, la presión de la tentación es muy peligrosa porque te llevan a dar pasos creyendo que lo estás haciendo bien, que estás obedeciendo a Dios. Y no es cierto. Eclesiastés 7:7 dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. ¡Wow! O te agarras a la palabra de Dios, o cualquier necesidad, cualquier deseo de tu corazón o cualquier presión del enemigo te puede llevar a entontecerte. Te traduzco esta palabra para que no te suene ofensiva, porque nada más lejos de la realidad que yo quererte ofender. Te quiero abrir la cabeza. ¿A que me has entendido? Abrir la mente, hombre. Bueno, alguno va a haber que darle con una machota. Hermano, ¿sabes lo que ocurre cuando estás siendo tentado? ¿Sabes lo que ocurre cuando hay un deseo en tu corazón porque quiero esto? Que esa presión te entontece y crees que estás decidiendo conforme a la palabra de Dios y lejos de la palabra de Dios comienzas a tomar decisiones. ¿Sabes lo que ocurre cuando viene una necesidad muy fuerte a tu vida? Y sobre todo la estrategia del enemigo es hacer que la necesidad sea urgente. Como la necesidad sea para mañana a las 8 de la mañana, ya estás presionado tomando esta tarde una decisión que tú crees que es conforme a la palabra de Dios y te equivocaste. ¿Sabes de qué necesitas ser lleno? Del Espíritu Santo, para que te guíe a la verdad. Y la presión, sea por necesidad, sea por tentación, sea por deseo en tu corazón, no te entontezca. Miren, hermanos, a veces la necesidad hace que nos agarremos a clavos ardiendo. Qué curioso la expresión. Clavos ardiendo, o sea, te clavan y te queman. Pero te agarraste. ¿Por qué? Porque estabas necesitado. Eso es lo que se refiere Eclesiastés, de que la opresión entontece al sabio. Y a estas alturas nos dice Efesios 5, llénense del Espíritu Santo, para que la próxima decisión no sea una tontería lo que cometan. Nadie, hermano, nadie, no te engañes a ti mismo, nadie ni nada nos puede guiar en la voluntad de Dios, sino solo el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce las cosas de Dios. Él conoce lo que Dios te ha dado. Dice 1 Corintios capítulo 2, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quieres saber lo que Dios tiene para ti? Dile al Espíritu Santo que te llene y te guíe con la verdad de Jesucristo. No hay otra. No hay otra. Hermanos, de verdad, por favor, dejen de hacerlo. Dejen de venir a mí como pastor, dejen de venir a pedirme oración por decisiones que ya han tomado.
Porque si ya tomaste la decisión, ¿qué le digo yo a Dios? ¿Qué le digo? Hermanos, ¿saben el compromiso que es? Que venga alguien y me diga, pastor, mira, esto es lo que he hecho. Pero le he preguntado a Dios y me ha dicho que sí. Ore por mí. Te pregunto, por si me puedes ayudar, ¿qué le oro yo al Señor? Si ya Dios te lo ha dicho, según tú. Ya tomaste la decisión. La mayoría de las veces, ¿sabes cuál es la verdadera traducción? Pastor, ya tomé la decisión. Era lo que yo quería hacer. Mira, pídele a Dios, no sea que las cosas me vayan malamente. Esa es la verdadera traducción. Sí, ¿sabes lo que puedo hacer? Poner un parche, como mucho. Porque ay, si se me ocurre decirte que te equivocaste. ay de mí. Porque lo primero que me vas a decir es que tú piensas que yo no escucho a Dios. Y ahí te tengo que decir, sí, hermano, ¿verdad? No osaría yo decir que tú no escuchas a Dios. Porque la Biblia dice que todos somos sacerdotes delante de Dios. En ese sentido. Para ministrar a Dios. No sacerdotes para ministrar al pueblo. Cuidado, eso es un llamamiento. No se confundan con la palabrita. Reyes y sacerdotes para ministrar a Dios. Y para ministrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz a los que no conocen a Dios. Sacerdotes para ministrar al pueblo es un llamamiento. ¿Me expliqué? ¿Lo entendieron? Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Nadie te puede guiar en la voluntad de Dios si no es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nunca te guía con tu necesidad. Por mucho que te vea necesitado, el Espíritu Santo no te va a llevar a robar. Por mucho que el Espíritu Santo te vea pasando necesidad y calamidades, no te va a llevar a mentir. No te va a llevar a mentir. No te va a llevar a mentir. Pero si dejas que te guíe en su voluntad, el desierto lo va a transformar en campo fértil. Porque si no, el que miente es Dios. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo ahora? No estoy diciendo que Dios miente. Estoy diciendo que si el Espíritu Santo te ministra la palabra de Dios y no cambia el desierto en tierra fértil, entonces tenemos un problema con Dios. Necesitamos, hermanos, ser guiados en la voluntad de Dios por el Espíritu, porque los tiempos son malos y todo lo que estamos viviendo ejerce presión sobre nosotros y la presión nos puede entontecer y creer que estamos haciendo lo que debemos de hacer y no lo estamos haciendo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Ahora mismo, porque la decisión la podemos lo mismo tener que tomar esta misma tarde. El Espíritu Santo va a hacer otra cosa muy interesante. Nos va a llevar a una comunión profunda con Dios y nos va a conducir a orar en la voluntad de Dios. Hermano, tengo oraciones no contestadas. ¿Y tú? Bueno, algunas de mis oraciones no contestadas no es porque Dios no quiera contestarme. No es porque no sea el tiempo de Dios. Es porque son oraciones mal hechas. He pedido mal. He pedido mal. Quizás pedí para mi propio deleite. Reconozco que hay oraciones que yo le he hecho a Dios que ahora las miro y me avergüenzo delante de Dios. Señor, ¿de verdad que yo te pedí esto? Qué vergüenza, Dios mío de mi alma, perdóname, por favor. No te estoy hablando en tono humorístico como otras veces, te estoy hablando verdad. Me avergüenzo de haberle pedido eso a Dios, porque me doy cuenta que eran oraciones para mis propios deleites y por eso Dios no me las contestó. Algunas oraciones, no como hombre, marido o padre, como pastor, le pedí lo que Él no me puede dar. Porque era para, como pastor, mi propio deleite. Por eso, cuando yo leo Efesios y leo que el Espíritu Santo me quiere llenar,
pero me quiere llenar para guiarme en oraciones que son hechas conforme a la voluntad de Dios, le digo sí, lléname y guíame. El Espíritu Santo que vive en mí, dice ese versículo que hemos leído de Isaías 11, quiere hacerme transitar por esta vida en comunión con Dios y en el temor del Señor. Quiere hacerme transitar por esta vida en comunión con Dios y en el temor del Señor. Y yo le digo sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo del Señor es quien me da testimonio que soy hijo de Dios. Y siempre me va a guiar a tener comunión con el Padre. Dice Romanos 8:15, hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu Santo de Dios me guía a tener comunión con mi papá. Esa palabra es preciosa, Abba. Yo tuve una vez la oportunidad de escucharla en la boca de un niño judío. Estaba en el Parque Hernández de la ciudad de Melilla y yo me iba allí con mi mesita a repartir tratados. Era un sábado, me iba el sábado por las mañanas. Y iba un judío a la sinagoga es preciosa, la de Melilla. Y iba el niño detrás corriendo y el niño le decía, Abba. Y por primera vez escuché a un niño decirle a su papá, Abba, papito, papá. ¿Saben cómo suena eso en la boca de un niño y en la boca de un niño del pueblo escogido? Que ahora también tú y yo somos el pueblo escogido. Abba, a eso te dirige el Espíritu Santo, a una comunión de amor profunda con tu Padre Celestial, en donde le digas papá. Pero papá, ¿qué? Y ahora viene también ese mismo Espíritu que te lleva a esa comunión profunda y que te da testimonio de que Dios es tu Padre, te quiere guiar a amar a Dios de forma tan profunda que no te conviertas en amigo del mundo, amando al mundo. Y eso te lleva a separarte de Dios. El Espíritu Santo es como una alarma en ti que te está diciendo no, 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 porque esto es amistad con el mundo y te va a separar del amor del Padre. Y el Espíritu Santo te ha sido dado para guiarte al amor del Padre. Y estando ahí, en ese amor del Padre, estando ahí en esa comunión profunda del Padre, el Espíritu Santo te va a llevar a conocer la voluntad de Dios y a pedir en la voluntad, a pedir como conviene. Hermanos, hay oraciones que no están respondidas porque las pedimos mal. Eran para nuestros propios deleites y Dios nos responde esas oraciones según yo tengo entendido en la palabra. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Es más, lo explica de una forma tan preciosa, es que la palabra de Dios es tan preciosa. Dice, ardéis por dentro deseando. Y le pedís, y dice, y no recibís. ¿Por qué? Porque le pedimos mal. Pero ¿para qué entonces yo necesito la llenura del Espíritu Santo? Para que me guíe ese amor del Padre y no a la amistad con el mundo. Para que me lleve a conocer a mi papá y para que me lleve a pedirle en la voluntad de mi papá para recibir respuesta. ¿Sabe lo que quiere el Espíritu Santo, mi hermano iglesia? ¿Sabe lo que el Espíritu Santo quiere? Transformar tu esterilidad en un campo fértil. El Espíritu Santo lo que quiere es responder tus oraciones. Por eso hoy te está diciendo, llénate de mí, para que yo te guíe y sepas cómo tienes que pedir. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu que escudriña los corazones sabe cuál es. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sabe a qué te va a dirigir esa llenura del Espíritu Santo? A interceder en la voluntad de Dios, por ti y por los demás. ¿Saben cuál es la seguridad que tenemos cuando pedimos en la voluntad de Dios? Mira, cuando pedimos mal ya sabemos lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra cuando pedimos mal? Que no recibimos. Pero ¿y cuando pedimos en la voluntad de Dios? ¿Qué dice la palabra? Porque también hay palabra para eso. Dice 1 de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15. Que si pedimos en la voluntad de Dios, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Son tiempos malos.
Hay que tomar decisiones, incluso algunas bajo presión. Dile al Espíritu Santo que te llene para decidir conforme a su verdad. Son tiempos malos, hay muchas necesidades. Y hay necesidades que son muy difíciles de afrontar, como esta que hemos escuchado. ¿Cómo decido en un trabajo con la faltita que hace el dinero y me están proponiendo ganar más? ¿Cómo decido? ¿Cómo oro? ¿Qué te pido, Padre? ¿Que me des ese trabajo o que no me lo des? Llénate del Espíritu Santo para orar conforme a la voluntad de Dios. Él te va a decir cómo tienes que orar. ¿Sabe cómo vas a orar si estás envuelto en mucha necesidad? Va a orar así: Señor, gracias porque este trabajo viene de ti. Es que como ser humano no puedes orar de otra manera. Si es que no tienes ni para un chándal para tus niños, ¿qué le vas a orar a Dios? Aunque sean demonios los que estén dirigiendo ese trabajo. Pues yo sé, vas ahí, te vas a venir aquí el domingo y decir: pastor, déjame dar testimonio. Este trabajo venía de Dios, hermano. Venía de Dios, ni venía de Dios. Fue una decisión tuya por tu necesidad. No, llenos del Espíritu Santo para orar conforme a la voluntad de Dios en medio de estos tiempos tan difíciles. Y termino con esto. Y llenos del Espíritu Santo para recibir suministro en medio de nuestra necesidad, para recibir recursos de las riquezas celestiales del cielo, de Dios, en medio de nuestra necesidad. Dice Isaías 11 que el Espíritu del Señor es espíritu de poder sobre nosotros. El Espíritu que vive en nosotros nos va a ayudar a transitar por esta vida tan difícil, suministrándonos recursos divinos de forma poderosa. ¿Por qué? Por lo que te dije cuando comencé. Porque el Espíritu Santo toma de Jesús y nos lo da, como hemos leído en Juan 16:14. Dice: el Espíritu Santo tomará de lo mío. Ahora vamos a ver qué es lo suyo. A ver qué es lo que hay en Jesús. Porque hay un versículo que me encanta, me lo explica tan clarito. Sí, porque yo puedo decir: en Jesús hay poder, ¿vale? Gloria, ¿vale? No, yo te lo voy a leer de otra manera. En principio dice el apóstol Pablo en Efesios 3:16 que el Espíritu Santo nos va a fortalecer de las riquezas celestiales. ¡Wow! ¿Qué quiere decir? ¿Que hay de todo para mí? Bueno, yo te voy a decir por lo menos lo que la palabra dice. No sé lo que será ese todo. No sé qué significa sinceramente y profundamente esas riquezas celestiales. Sé algo, pero no sé todo. Pero sí sé de lo que el Espíritu Santo me va a suministrar con poder, tomando de Jesús y dándomelo. Dice Apocalipsis 5:12. Dice Apocalipsis 5:12. Están ahí multitudes de ángeles. Están los 24, los seres, ¿no? Los ancianos. Y están adorando al Cordero. Y mira lo que dice Apocalipsis 5:12. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar. Mira lo que hay en él. Mira lo que Jesús ya ha tomado. Y Él dice que por el Espíritu Santo lo que Él tiene nos lo va a dar. Ahora viene lo que yo te decía de no solo guiarnos en la verdad, guiarnos en orar conforme a la voluntad de Dios, sino suministrarnos con poder de las riquezas celestiales. Mira, dice el Cordero que ya fue inmolado, el Cordero que fue inmolado y yo he aceptado como Salvador, he aceptado su sacrificio. Él es digno de tomar el poder, las riquezas. Y esto te lo va a dar por su Espíritu Santo, si eres lleno del Espíritu Santo. La sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Espíritu Santo va a suministrarnos de las riquezas de Jesucristo, de esas riquezas celestiales, porque son suyas. Y Él ha dicho que Él nos la va a dar, que el Espíritu Santo va a tomar de lo suyo y nos lo va a dar. Hay sabiduría, hay entendimiento, hay consejo, hay fortaleza. Hay poder, hay riquezas, no para tus deleites, pero las hay dispuestas para ser derramadas en ti por su Espíritu Santo.
para que camines en su voluntad. Para que camines en su voluntad. ¿Para qué? Para que se cumpla esa palabra que se nos dio desde antiguo en Isaías 32:15. Para que cuando el Espíritu se derrame lo transforme todo. Y necesitamos que se sigan transformando cosas. Iglesia, he tomado decisiones bajo presión. Me arrepiento tanto de aquellas decisiones. Algunas me avergüenzan tanto de que yo pude actuar así, me pude comportar así. Como hombre y como pastor, tomé decisiones bajo presión, bajo el deseo de mi corazón, bajo necesidad, y hoy me arrepiento de haberlo hecho. Por eso, hoy, más que nunca, le digo al Espíritu Santo, quiero ser lleno de ti. Necesito ser lleno de ti para ser guiado con tu verdad, para orar conforme a tu voluntad y para recibir allí mi necesidad de las riquezas celestiales que tú ya las tienes preparadas y de quien tú eres digno de tomar y me las quieres dar por tu Espíritu Santo. Amén. Yo sé que algunos estáis aquí y tenéis que tomar decisiones. Yo sé que algunos estáis aquí y estáis envueltos en peleas con vuestras propias debilidades. Yo sé que algunos estáis aquí y estáis envueltos en necesidades. Hermanos, no sean necios. De ahí no sale nadie con éxito, con garantía, sino con la llenura del Espíritu Santo, porque ustedes son hijos de Dios.